compartimos el Evangelio del domingo 13 del tiempo ordinario en el año B. El texto corresponde a Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Luego que Jesús calmara la tempestad en la barca, llegó a la tierra pagana de Gerasa. Allí sanó un endemoniado, pero los gerasenos, cuando vieron esto, confundieron a Jesús con un brujo y por miedo le pidieron que se retirara de sus tierras. Jesús volvió a cruzar el lago y llegó nuevamente a las tierras de Palestina. Allí se reunió una gran multitud. Marcos nos va a relatar 2 hechos prodigiosos cargados de simbolismo y muy unidos entre sí: la sanación de una mujer hemorroísa y la revivificación de la hija de Jairo. Veamos las similitudes y diferencias entre ambas. La mujer ha sufrido esta enfermedad por 12 años. Justamente es la edad que tiene la niña. El número 12 en el lenguaje bíblico representa a las 12 tribus de Israel, es decir, hay una referencia al pueblo de Israel. Por otro lado, Israel en el lenguaje hebreo es un nombre femenino, como si dijéramos la Argentina.
Por este motivo, en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Israel, es representado con imágenes femeninas. La madre, la esposa, la hija, la novia. Ambas, la mujer hemorroísa y la niña, representan el pasado, el presente y el futuro de Israel. La mujer que ha gastado todos sus bienes en médicos que no la han curado, por el contrario, la dejaron peor de cómo estaba, representa al pueblo de Israel que ha pretendido encontrar vida en los cultos paganos. Es el antiguo Israel cargando sobre sí sus pecados, su infidelidad, su esterilidad. La niña, por otro lado, representa al nuevo pueblo de Israel, es decir, la incipiente comunidad cristiana. En la mentalidad hebrea, la sangre tiene que ver con la vida. Para los israelitas, el alma estaba contenido en la sangre, y por este motivo, toda enfermedad que tuviera que ver con la sangre era considerada un castigo de Dios a causa de los propios pecados. El libro del Levítico dice que la mujer que sufre flujos de sangre, incluso durante su periodo, debe ser considerada impura y por lo tanto debe evitarse todo contacto con ella. Prácticamente se la equiparaba a un leproso. Y si esta mujer accidentalmente incluso dejaba impuro a otra persona, es decir, solamente bastaba tocarlo, ese hecho era suficiente para condenarla a muerte. Veamos la historia de esta mujer. Evidentemente se trata de una persona de una buena condición social. De hecho, tiene una dote, es decir, tiene dinero para gastar en médicos. Pensemos en la lucha en su mente y en su corazón frente a esta maldición de Dios que la ha humillado profundamente y la ha excluido de su familia y de todos aquellos que la amaban y la contenían. ¿Cómo aceptar un castigo que entendemos no merecer? ¿Cómo pedir misericordia a aquel que inexplicablemente nos ha maldecido? ¿Cómo seguir adelante cuando no se ve camino viable ni una salida posible? Sin embargo, aquel día las palabras de Jesús la conmovieron profundamente y ella sintió revivir algo dentro de ellas. Sintió que podía esperar contra toda esperanza. El amor y la misericordia de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o esperar. La mujer supo que Jesús podía sanarla, pero no quería tocar a Jesús, porque si tocaba a Jesús lo hubiera dejado impuro. Y por eso ella pensó simplemente tocar el manto. En otro evangelio es más claro esto porque dice, bastará tocar el borde de su manto y quedaré sana. Transgredir la ley israelita en esta circunstancia, ¿estaba mal? La mujer oculta su rostro en la multitud, extiende su mano y toca el manto de Jesús. Inmediatamente siente en su cuerpo que ha sanado, que ha sido curada. La aclaración del Evangelio no es superflua. La mujer está sana en su cuerpo, pero su herida es mucho más profunda. Por este motivo, Jesús la va a invitar, le va a pedir que dé un paso más y que salga de su anonimato. Y ella lo hace, temblando, con miedo, porque sabe que ha cometido un delito que según la ley israelita merecía la muerte. Pero la sanación auténtica llega de los labios de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es la única vez que Jesús pronuncia esta palabra en todo el Evangelio, hija, porque la enfermedad auténtica, la enfermedad más profunda, es sentirse rechazada y condenada por Dios,
un Dios al que no puedes sentir como Padre. La sanación más profunda que podemos esperar de Jesús es recuperar nuestra confianza en ese Dios Padre que nos ama infinitamente, para poder sentir su abrazo sanador cargado de ternura y de compasión. En la mente y el corazón de Jairo hay una lucha similar. El Sanedrín ha declarado a Jesús como hereje, y todo aquel que recurra a él va a quedar excluido de la sinagoga, tal cual le pasó al ciego de nacimiento. Sin embargo, la fe tradicional de Jairo no logra sanar a su hija, y por lo tanto, dejando que el amor lo arranque de sus estructuras mentales, él se arroja a los pies de Jesús pidiéndole un milagro. Y Jesús se dispone a acompañar a Jairo hasta su casa, pero en ese momento llegan algunos hombres de la casa del jefe de la sinagoga, es decir, oficialistas. Y estos les advierten a Jairo que su hija ya ha muerto, que no es necesario molestar al maestro. En realidad lo que pretenden es rescatarlo del lado de Jesús para que él no pierda su lugar en el consejo de los rabinos. Pero Jesús le habla con autoridad. No temas, basta que creas. Jesús le está pidiendo a Jairo que crea más allá de las estructuras rígidas, formales de la fe, de la vida y de la muerte. La religión oficial a los que pertenecían los hombres que venían de la casa del jefe de la sinagoga solo puede llorar y gritar de acuerdo a las costumbres funerarias de la época. Pero para Jesús la muerte es un profundo sueño del que despertamos a su orden. Ellos se burlan de Jesús, pero donde Cristo entra, las visiones de muerte tienen que retirarse. Y por este motivo, Él solamente va a dejar que aquellos que aman verdaderamente a la niña, como su padre y su madre, y los responsables de la nueva comunidad cristiana, los apóstoles que lo están acompañando, entren donde está la niña. El Antiguo Testamento nos habla de revivificaciones de niños por parte de los profetas Elías y Eliseos. Para lograr este milagro debieron suplicar a Dios y realizar extraños rituales. Sin embargo, Jesús llama a la niña por su propia autoridad. Tomándola de la mano le dijo Talitá cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. La niña se puso de pie y comenzó a caminar. Esta sucesión, ponerse de pie y caminar, como en el caso de varias curaciones del ciego de nacimiento, significa volverse discípulo de Jesús. Ahora Jesús le pide que den de comer a la niña, es decir, que se hagan responsables de la vida, de alimentar la vida que Dios les ha encomendado. Y esto es posible solamente porque ellos han cambiado su mirada respecto del amor de Dios. Hoy el Evangelio nos invita a cuestionarnos nuestra comprensión de fe. ¿Cuál es la imagen que dinamiza nuestra existencia cristiana? Dicho con otras palabras, ¿el Dios en el que crees te libera, te sana interiormente, te permite amar más? Los discípulos no habían creído en Jesús durante la tormenta en la barca. Sin embargo, la hemorroísa y Jairo van más allá de sus comprensiones rígidas de la fe. Ellos intuyen, de alguna manera, sin comprender mucho, intuyen que el amor de Dios está totalmente por encima de nuestras comprensiones humanas. Isaías dice que Dios abre una senda sobre las aguas y un camino entre las aguas torrenciales. Hoy Jesús nos dice, quizás en mitad del mar embravecido de nuestra existencia, no temas, basta que creas.
Más aún, no temas, basta que ames, porque en el amor auténtico, ese amor que nos viene de Dios, no hay lugar para el miedo. Dios abre sendas donde pensamos que es imposible. Que tengas una hermosa semana.